tarima. We're going to begin with our star artist, Benjamin Von Wong, who's going to, a round of applause for Benjamin, who's going to tell us about the entire process behind what you can see at the blue zone of the COP16 right now, the biodiversity Jenga. There's going to be, on top of the presentation, a short movie that was shot in the Pacific that is going to highlight the beauty of Colombia and the need to take action to conserve it. Then we're going to welcome on stage Kevin Wilden from NGO Sea Trees, who's going to present the first marine credits that are available not just for companies but also for individuals. That's very exciting. And we're going to culminate with Culture, which is an eco-tourism agency that actually took the team to the Pacific to shoot the movie, that are going to talk about micrometraje que se grabó en el Pacífico. Después vamos a tener una fundación, Sea Trees, de Estados Unidos, que fue nuestro sponsor, que fue nuestro partner financiero, crucial, fundamental. Sin ellos no sucede nada. Les vamos a dar la palabra también, vienen a presentar un producto muy novedoso en la COP16. Y para terminar, Culture, una agencia de ecoturismo especializados en el Pacífico, que llevaron el equipo a hacer este viaje maravilloso para poder destacar toda la belleza de Colombia y la necesidad de mantenerla viva. Muchas gracias, feliz noche, que lo disfruten. One screen. Thank you guys all for being here today. It's really wonderful to be here. What a beautiful reception by the government who paid for this entire setup over here. So thank you to Consuelo, as well as the governor for having us and hosting us and being so gracious. Gracias a todos por estar acá esta noche. Le agradecemos mucho a Consuelo por tenernos acá y por haber prestado el espacio. All right, so I want to start my presentation with Greenland, where I was 2 years ago wearing the exact same pair of shoes. Quiero empezar mi presentación, como ya lo pueden ver, hace 2 años estaba utilizando estos mismos pares de zapatos. While I was in Greenland, sorry, I guess it's not working. Disculpen, creo que no está fácil. Que nos ayudaron a construir la torre de biodiversidad de Llego acá con nosotros. So I think it's really interesting that my name is the only name that's up here for the last hour. It was actually quite awkward. De hecho, es un poco extraño ver que mi nombre sea el único que está acá cuando hemos sido muchos quienes hemos participado en la construcción de esta torre. This is almost like 250 people that participated to make this project possible. Fueron como 250 personas que participaron para hacer posible este proyecto. And today I hope that you guys all get the chance to meet them, because at the end, after we show the video and after all the presentations are done, I'm going to want everyone to come up so that you can see them and you can ask them questions, because this isn't just my project, but a project that is the result of so many people coming together to make it possible. Así que al final de la velada del día de hoy, espero que todos ellos vengan acá conmigo y que todos ustedes los puedan conocer, porque no fui solo yo quien construyó este proyecto, sino que fuimos todos en conjunto. So, but back to the presentation. So, a couple years ago I found myself in Greenland, and we were there to look at the ice sheets melting. And Greenland is a place where you can look as far as the eye can see, and it's entirely covered with ice. Entonces, regresemos a la presentación. Hace 2 años yo me encontraba en Groenlandia y estuvimos allí para ver cómo se estaban derritiendo los glaciares. Y yo lo único que podía ver eran glaciares. And I was there to have this experience, to see what it was like to have the glaciers melting. And just so that you have an idea of what it's like, we're here on a boat staring at these 20-story tall ice cliffs. Entonces, la idea era que nuestra experiencia fuera ver cómo se estaban derritiendo los glaciares y una vez estar allá ver cómo estos glaciares de al menos de 20 pisos de altura se estaban derritiendo y derrumbando. And you hear in the distance, every 5 or 10 minutes, something that sounds like thunder with a crashing noise. Así que cada 5 o 10 minutos podías escuchar cómo se caían los hielos y sonaban como si fueran truenos. And that's the sound of these ice cliffs just melting and falling into the water. Este era el sonido del hielo que se estaba derritiendo y que estaba cayendo al agua. And when you walk on the ice, you feel that the ice is weak, it's crispy, and you can see the water running and flowing. We don't know where it's flowing.
Puedes ver cómo el hielo es tan débil y puedes ver cómo el agua corre y en realidad no sabes hacia dónde está corriendo el agua. Question, which is why are there not more environmental monuments? Ahora, yo me pregunto, ¿por qué no hay más monumentos de medio ambiente? We make monuments for all sorts of things that are important, usually war, but we never talk about anything when it comes to environmental issues. Nunca hablamos de las cosas cuando hablamos de problemas medioambientales, solo hablamos de cosas que sí nos dan alguna retribución. When I think of an example of a monument that I think is probably one of the most famous monuments in the world, I think of the Statue of Liberty. Por ejemplo, cuando yo pienso en uno de los monumentos que creo que es uno de los más famosos como la Estatua de la Libertad, It takes a concept of freedom and democracy for all, and it compresses it into a single icon that everyone can recognize all around the world. por ejemplo, este símbolo que todos pueden reconocer alrededor del mundo es un símbolo de democracia y libertad. And what this does is that because it's taken an idea and it's made it physical, it means that anyone who believes in that same idea can now reproduce it all around the world. Lo que significa lo siguiente, es un símbolo, es una idea y es una idea representada, lo que quiere decir que diferentes personas que crean en el mismo ideal ven una representación en él. And as our ideas evolve and change over time, for example, freedom and democracy for all not including women or people of color, we can now have a benchmark to protest against and say we're not doing good enough. Por ejemplo, como la idea evoluciona a través del tiempo, incluye, por ejemplo, mujeres libres y personas de color, entonces podemos protestar sobre esta idea. And it's not just about that one art piece, it's about all the other artists that are now empowered to talk about issues as they come up. Because we've taken a complex idea and we've distilled it down to something so simple that within a moment you can understand what is happening in the world today. No es, por ejemplo, de solo un artista, es también de inconvenientes que se vean representados dentro de esta idea, de una idea tan compleja que pueda ser solo representada por un símbolo. And so what does this have to do with Greenland and what does it have to do with Colombia? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con Groenlandia y qué tiene que ver esto con Colombia? Well, I wasn't alone in Greenland. I was actually on a boat with a whole bunch of other people way smarter than me. Ahora, yo no estaba solo, yo estaba allí con otro montón de personas y había incluso personas mucho más inteligentes que yo. And 3 of these people on this trip actually came together and designed the world's first marine biodiversity credit. Ahora, 3 de estas personas específicamente se unieron, trabajaron juntos para poder crear el primer crédito de la biodiversidad marina. And these 3 people are actually in the room here today. De hecho, estas 3 personas están acá con nosotros el día de hoy. So we have Kevin, Hacen, and Greg, and they designed the world's first. So we have Kevin, Hacen, and Greg, and they designed the world's first marine biodiversity credit on the blockchain that could be verified and transparent. But I'm not the smart person in the room, so Kevin's going to explain that a little bit later. Ellos crearon el primer crédito de biodiversidad marina y el blockchain, así que ellos lo van a explicar porque yo no soy la persona más inteligente de la sala. De desaparecer. Y si quitamos demasiados bloques, todo podría derrumbarse. Pero el juego aún no ha acabado. Viajamos a Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, para inspirarnos en la conexión entre los seres humanos y el mundo real. En estos momentos la comunidad de nosotros hemos vivido desde muchos tiempos, tenemos ya todas las fincas, el cultivo, todos los indígenas siempre vivimos a su territorio. ¿Cómo vamos? Necesitamos pensar en soluciones. Por eso construimos nuestra instalación en Cali, Colombia, justo en el corazón de la COP16, la Conferencia de Biodiversidad de la ONU, donde delegados de 196 países discutirán cómo proteger el 30% de la naturaleza para el 2030. Van a hablar cómo evitar que esto suceda y comenzar a hablar sobre esto. Nuevas ideas para volver a colocar los bloques y dejar que la naturaleza se sane. Mi amigo Michael es el cerebro que está detrás de estas emocionantes soluciones. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Nuestros bloques de biodiversidad de Citrix aseguran que los y perseverar, podemos pasar de este pequeño y terrible boceto a lápiz a una enorme instalación artística de 6 metros de altura. Usar este monumento para recordarle a todos que no estamos separados de la naturaleza, sino que somos parte de ella.
por la relación con la naturaleza me hace sentir muy bien, porque yo vivo de la naturaleza. Para ganar este juego de la biodiversidad no podemos solo seguir sacando bloques. Esa es mi vida personal, por eso nos criaron nuestros padres y siempre he vivido de eso. Necesitamos encontrar maneras para volverlos a poner. Cómo jugamos el juego importa. La pregunta es, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? Les haya gustado, en verdad fue encantador escucharlo en español. You know, one of the things that I think is really cool about this piece is that we're leaving it here in Cali in the Botanical Gardens after the COP16. Lo que me encanta de esta pieza es que lo vamos a dejar aquí en Cali, en el jardín botánico, una vez se termine la COP16. I mean, at the end of the day, although I was like the one person that had the vision, if you will, it was the hands of so many others that made this trip possible. Hay una persona que también fue la mano y la conexión con todas las personas que hicieron esto posible. For hosting us, putting on all these different musicians and the set. Gracias, Consuelo, por este espacio que nos han brindado. This is what it takes to pull one of these projects together, and this is only a fraction of the people that are here. Esto es todo lo que toma hacer este proyecto y esto es solo una fracción de las personas que participaron para hacer este proyecto una realidad. So when we all clap and all this is done, please make sure to go say hi to these people, interview them. Don't just come talk to me. Yo pinto del mar en mi buena aventura, donde respira siempre la brisa pura.